Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Buenas tardes. Lo primero es agradecer a Andrés y a Luis Eduardo por este evento y a la universidad por recibirnos, a la Universidad de los Andes hoy. El texto, entre tanto, cambió su nombre cuando vi el acento hermenéutico que el asunto tenía, entonces quise llevarlo a temas más bien hermenéuticos, la reflexión sobre la justicia. Empiezo entonces. Fenomenología de la justicia como justificación y como pregunta. Esta ponencia pone en diálogo la filosofía hermenéutica con la teoría de la justicia. El de la justicia no es claramente un problema de la hermenéutica filosófica, o no en principio. En la ontología social y política de Gadamer, por ejemplo, no aparece la justicia. La hermenéutica es una filosofía social con una vocación marcadamente ontológica, es decir, quiere indagar las condiciones del ser mismo de lo social. Por eso aparece el lenguaje, la historia, la tradición, etc. Cuando aparece la justicia en Heidegger, por ejemplo, tiene que ver con Dique, exponía ayer Miguel Ángel. Pero eso no tiene que ver con no tiene relación con la distribución de bienes o con la pregunta por lo justo. También cuando Heidegger escribe sobre la pobreza en este Construir, Habitar, Pensar, ese artículo de los 50, su interés no tiene nada que ver con lo social, sino con el problema de atender al ser. Al hablar de esos temas se remite de inmediato a asuntos más ontológicos. Se trata en el fondo de un énfasis de la hermenéutica que, al indagar por la política, la justicia, lo social, etc., lo hace para remitirlo al terreno de la ontología. Después, cuando Derrida habla de justicia, esta no tiene que ver con la justicia, con la legislación o con el código, con un código de derechos, sino que es un remanente de sentido. Ninguna ley alcanza a dar cuenta de esa demanda de justicia que siempre queda como al borde de los espacios de sentido. Esa es la tesis en fuerza de ley. En ese sentido, Derrida está más cerca de la ontología hermenéutica. En consecuencia, el de la justicia parece ser un tema más propio de una filosofía política, más bien, que de una filosofía con orientación ontológica, si bien estos asuntos no pueden ser claramente separados. La hermenéutica pregunta por la realidad social para indagar sus raíces ontológicas y luego uno puede considerar esa realidad en articulaciones específicas como formas de organización de la comunidad, de la economía, de la política, de la justicia. Se trata de una perspectiva que apunta a temas de la constitución misma del ser de lo social y desde allí se tiene todo el campo de la realidad del individuo en comunidad. Hay otras filosofías del otro extremo que tienen una visión más procedimental o centrada en la organización de las sociedades. Buena parte de los planteamientos, por ejemplo, de la teoría crítica van en esa dirección. Por eso el tema de la justicia aparece en Habermas, en Bonner, en Forst. También se vuelve en un lugar central en la tradición más bien liberal y procedimental que uno puede encontrar en un Rawls o en un Habermas. El mismo Gadamer señala la importancia del giro filosófico de la hermenéutica. Se trata del mismo tránsito de la hermenéutica metodológica a la hermenéutica filosófica. Gadamer toma la hermenéutica metodológica del siglo XIX, que Heidegger orientó hacia la problemática ontológica, para después, una vez ganada la ontología, llevar esa hermenéutica metodológica a otro plano. La hermenéutica decimonónica capta bien que no es lo mismo el mundo humano que la realidad de la naturaleza, pero su problema es que siguió atada al método. Gadamer sostiene que no se perdió todo lo ganado con la hermenéutica decimonónica y metodológica. El asunto es que lo ganado hay que revitalizarlo con la ontología hermenéutica. El atisbo fundamental de la filosofía hermenéutica es haber aprehendido el modo de estar en el mundo del ser humano. La hermenéutica se vuelve filosófica cuando se vuelve ontología, es decir, cuando deja de ser una metodología de las ciencias del espíritu, también diríamos de la justicia, cuando deja de ser una técnica de la interpretación de textos y trae consigo de manera fundamental una concepción de lo que es el ser. Aquí no se busca lo que la historia de la metafísica describió como ser, esencia o sustancia, sino que se determina el ser de la existencia humana. La comprensión, la interpretación, la tradición, la pregunta, etc., dejan de ser elementos que las ciencias sociales o del espíritu puedan aplicar metodológicamente según su objeto de estudio, la política, la economía, la justicia, y se vuelven el modo en que se sitúa el ser humano ante la realidad. Al examinar el existir, Gadamer intenta determinar cuáles son los ejes de referencia que articulan y son constitutivos de nuestra experiencia. La hermenéutica, en su sentido filosófico, tiene una vocación fundamentalmente ontológica
y después podemos hacer desde ella una filosofía social, una filosofía estética, una filosofía de la historia, una filosofía de la política o, lo que aquí interesa, una filosofía de la justicia. Pero en primer lugar, y eso es lo que hace Gadamer, hay que hacer ontología. No entender esa ontología no permitiría captar las derivaciones de la hermenéutica hacia lo social, lo político, lo estético, la justicia, etc. Aunque esta filosofía no sea de inmediato una filosofía política o de la justicia, asume que toda filosofía que se tome en serio estos asuntos tiene que preguntar por su suelo ontológico, es decir, por una concepción del ser de lo humano. Una filosofía que arranque de inmediato por diseños institucionales, instrumentales, procedimentales, termina siendo ciega para sus supuestos. El liberalismo clásico, por ejemplo, tiene una ontología básica del individuo. Detrás de la tesis de Locke sobre el Estado hay una concepción del ser humano como sujeto de derechos, un proyecto naturalista. En Michel Foucault hay una ontología del poder y de las fuerzas que encuentra sus orígenes en Nietzsche. Ontología es un término tan amplio que puede tener hasta mala fama. Puede sonar a que estamos tratando con abstracciones, con esencias absolutas, pero la manera como la hermenéutica salva este asunto es indicando que aquí se hace una ontología ligada a una fenomenología. No se trata de acudir a modelos teóricos de lo que es el ser humano, la comunidad, la realidad social, la justicia, etc., sino que se establecen los planteamientos desde evidencias fenomenológicas. La tradición y la pregunta hacen parte del arsenal de conceptos que uno encuentra en Verdad y Método de Gadamer. Él reconoce que siempre estamos en una tradición que se nos abre al modo del preguntar. Tradición y pregunta son dos de los ejes de la existencia que siempre van ligados. Para Gadamer lo fundamental es que siempre estamos dentro de la tradición, pero cada quien la revitaliza con su comprensión y la moviliza al interrogarla. No hay tradición que no implique un preguntar, es decir, un abrirla en diferentes direcciones, sino que toda tradición ya procede de un preguntar y es interrogar. La tradición y la apertura en la forma de preguntar no son procedimientos metodológicos, sino estructuras ontológicas constitutivas del ser de la existencia humana. ¿Cómo sabe Gadamer que la tradición y el preguntar son ejes fundamentales de la existencia? ¿En qué se justifica esto? En que nos toca con una evidencia fenomenológica que constatamos de inmediato. La fenomenología va a la experiencia misma, mira cómo ocurren las cosas. ¿Cabe pensar en una situación de un individuo donde no haya tradición y donde las tradiciones no sean interrogadas? No. Por eso se describe aquí una ontología no construida sobre bases teóricas, sino sobre la evidencia del modo como las cosas se dan, que asaltan al ser humano cuando oculta su experiencia inmediata. Decir que el ser humano vive en tradiciones, que al interrogarlas, que las interroga es una tesis que tiene una evidencia fenomenológica. Después tenemos que elaborar esa ontología para que sea capaz de proponer en ámbitos más concretos de la reflexión filosófica como el de la justicia. En esta ponencia queremos tomar algunos de los atisbos ontológicos de la hermenéutica y ponerlos a trabajar para la comprensión de la justicia. Dicho de manera más gadameriana, buscamos una fusión de horizontes entre la ontología hermenéutica y la teoría de la justicia, es decir, tratamos de revitalizar, no sé si se logre, la ontología de la experiencia humana vinculándola al elemento de la justicia y la teoría de la justicia al verla desde una fenomenología ontológica. ¿Qué pasa con un proyecto de justicia que considera la estructura de la existencia humana? Tengo la impresión de que alguien como Rainer Frost, que procede de la teoría crítica, analiza la justicia, pero curiosamente la termina ligando a una ontología, a una fenomenología. Él quiere buscar un andamiaje universal para la justicia que encuentra en lo que denomina el principio de justificación. La justicia se vuelve central, pero no para referirla a un marco fundamental de la tradición, sino para hallar un elemento universal. No se trata del universalismo de Kant, porque la universalidad es la de una justicia, lo que él denomina una justicia reflexiva. Ese principio no se vuelve un fundamento platónico ni algo como la versión eterna de la justicia que sería igual para todas las épocas y culturas. Si se entiende la justicia ligada a la justificación, uno puede decir que el principio es universal, pero uno no ha dicho nada con eso porque ahora debe ser reflexionado o mirar cómo se declina en contextos concretos. ¿Qué prácticas de justificación concretas se dan en cierta sociedad? Se trata de un universalismo moderado que solo apuesta por ciertos principios totales que implican la necesidad de reformularlos en situación. A eso conduce la tesis según la cual el sujeto es un sujeto de justificación que pide y da razones. Pues bien, la primera parte de esta ponencia se detiene en este planteamiento de Rainer Frost desde la figura del individuo que reclama justicia.
La segunda parte se ocupa del principio de justificación propiamente dicho. La última sección considera el proyecto de una filosofía hermenéutica de Gadamer para darle un suelo ontológico más profundo a la idea de justicia como justificación. Nos apoyamos especialmente en las nociones de tradición y pregunta. Entonces, 1. Justicia como justificación. En un artículo titulado Justicia, Moralidad y Poder en el contexto global, Rainer Forst señala que presumiblemente hay dos maneras de acercarse al tema de la justicia: mediante una teoría modélica universal o a través del análisis empírico. Cito a Forst: el proyecto de una teoría crítica de la justicia no debe ser abandonado mientras que tengamos que encontrar en nuestras reflexiones un equilibrio reflexivo entre una valoración crítica adecuada a las relaciones transnacionales económicas y políticas existentes y nuestras estimadas teorías generales de la justicia y la moralidad. Hasta ahí el pasaje. Su planteamiento pretende mediar estos dos niveles y tengo la impresión de que se puede leer como una fenomenología de la justicia. Debemos atenernos a las cosas para ver que la realidad de la justicia no es un caos impensable, sino que podemos detectar ciertas estructuras. Pero ese análisis no llega a una teoría última de la justicia, sino que ésta se piensa como algo que se renueva en concreción. El análisis surge así de la situación, pero es crítico. Sin salirse de lo concreto, nos da herramientas para volver sobre ello o, en otra formulación, supera el dualismo entre una justicia pensada desde una razón universal, pero también todo particularismo. Esto es, lo justo tampoco puede ser visto solo según fenómenos particulares. Forst trae la figura de un minero que trabaja para una empresa en condiciones degradadas en Brasil. La experiencia, desde luego, la podemos encontrar en varias partes del mundo contemporáneo. Este minero tiene un sentimiento de que si algo no es justo y todo el camino del análisis es mirar por qué tiene ese sentimiento. Cito a Forst: imaginemos que el minero recibe una carta de la recientemente establecida Corte Global de Justicia Distributiva. Se le pide que presente su caso ante ella, con lo cual pretende hacer justicia. Hasta ahí Forst. Al minero le dan 5 abogados para que se defienda ante ese tribunal internacional contra la empresa que lo tiene en esas condiciones de trabajo. La tesis central será que a la base de esos 5 abogados está la demanda de justicia del minero. Se trata de un análisis fenomenológico porque no se hace una teoría de la justicia, sino que nos atenemos a la experiencia de cualquier ser humano. Tenemos el fenómeno de la justicia y de lo que se trata es de ver cómo se presenta. Incluso si el minero no tiene las herramientas para verbalizar eso, si alguien se lo dice bien, él es capaz de reconocer lo que quiere decir. Un minero no es capaz de señalar en qué momento su demanda acude a la moral, a la caridad, a los derechos, a la igualdad, etc. Pero, y aunque no lo capte plenamente, tiene un sentido de la justicia. Si alguien le habla a un individuo de su experiencia inmediata, puede saber qué cosa se articula o no con lo que está demandando propiamente. Ahí hay fenomenología en el sentido de una apelación a su experiencia, es decir, se trata de expresar la forma como comparece ese fenómeno para aquel trabajador. Me salto aquí un párrafo declinado. Hay entonces 5 abogados que determinan la justicia desde el punto de vista de la caridad, de la moral, de la dignidad, de los derechos, de la igualdad, etc. Cada abogado trata de describir la experiencia del minero, pero este dirá que, si bien con cada nuevo abogado gana una perspectiva más precisa de su sentimiento de injusticia, hay algo que sigue faltando. La lógica que está detrás del fenómeno es que las maneras de leer la realidad no llegan a satisfacer al minero. El punto central es que el principio último que guía la concepción de justicia es el minero que dice si uno u otro abogado le sirven o no. El primer abogado que defiende al minero dice que hay que darle mejor salario por razones humanitarias. El segundo dice que hay que darle mejores condiciones laborales por razones morales. El tercer abogado señala que no basta con acudir a razones humanitarias o morales, sino que hay que hablar de los derechos que tiene ese individuo. Lo que gana el tercer abogado es una visión no caritativa ni moralista de la justicia. Este abogado habla de justicia, ese es su vocabulario, eso lo distingue un vocabulario moral. Pero con ello apela a un principio universal. Forst critica a los dos primeros abogados una confusión entre moral y justicia. Piden justicia para el minero, pero lo que hacen es apelar a sentimientos de compasión, solidaridad y empatía que están en el orden de la moral. Mediante la figura del tercer abogado, Forst quiere separar esto, pero no de manera radical. Esto es lo que se gana en el tránsito entre abogados. Ahora, cito a Forst, se usa la retórica de la justicia, aunque el abogado argumenta que la justicia no se trata de comparar los bienes que tiene una persona con los de otra. Más bien la justicia se trata de que cada persona tenga suficiente de los bienes necesarios para una vida buena y decente,
tal y como se define por una lista de necesidades y capacidades básicas según estándares absolutos. De la relación entre moral y justicia o entre moral y derecho, Lacan dijo que se trata de dos cosas distintas. La moral es privada, interna y domina las relaciones entre sujetos, entre conciencias, es intersubjetiva, como ya aquí se ha dicho, mientras que el derecho es público. Sus principios sirven para relegir la vida. La moral es interna también porque el derecho es externo, es decir, juzga la acción. La moral juzga la conciencia, considera la cosa. Sin embargo, el mismo Kant logra tender puentes entre ambas esferas. En la metafísica de las costumbres muestra que, en todo caso, los principios deben surgir o entrar en armonía con la moral, los principios del derecho, pues ambos son elementos universales. Así como la moral establece elementos y deberes universales, sus principios también pueden interferir en el derecho. Regimos la moral y el derecho a partir de principios superiores. Después, la filosofía política se enfrenta a la cuestión de cuál es el principio sustantivo del derecho o definición universalista del mismo. Ya en la primera tradición liberal, los derechos humanos se vieron como derechos universales, como algo que brotaba de la esencia humana. Sirve para regular la justicia del mismo modo que el deber kantiano modela nuestra moralidad privada. En todo caso, en Kant la relación entre derecho y moral es tensa, no son regiones separadas y distintas, pero, este es un punto central, tampoco son lo mismo, pues no se puede extender la moral para abarcar el derecho o la justicia transicional, como ya lo hemos dicho acá. Lo que Ford describe como los abogados 3 y 4 es un leer los derechos como una lista de principios y captar aún el derecho a la justificación. Se trata de ver al individuo como un receptor de derechos y de bienes. El cuarto abogado es el que ve el asunto en perspectiva global. El quinto abogado sostiene la tesis del igualitarismo. A cada quien hay que darle tal o cual bien por igual. Lo que falta en todos ellos, y que es lo que reclama el minero, es la actividad de exigir justificación, la actividad de la demanda de justicia o el reconocimiento de que es un individuo que la reclama. Cito a Forst. Sea como fuere, lo primero es convertirse en un agente de justicia y no solo en un recipiente de justicia. Cuando Forst habla de autonomía, esta no es la autodeterminación de Kant, sino ser reconocido como ser de justificación. Forst muestra cómo cada uno de los 5 abogados va fracasando porque no captan el derecho a la justificación, y eso es así porque convierten al individuo en un receptor de bienes o de justicia. Desde la caridad, la dignidad, los derechos, la justicia global, los 5 abogados convierten al individuo en un receptor pasivo. El principio de justificación, dice él, guarda una relación estrecha con el principio de autonomía. Autonomía no es autogobierno, no es la idea de que somos autónomos cuando dictamos nuestras propias leyes al margen de la comunidad política, sino que solo somos autónomos como sujetos que tienen derecho a justificar y exigir justificaciones. No hay más autonomía que la posibilidad que tenemos de justificaciones para las normas a las que nos sometemos. Pues bien, este planteamiento le sirve a Forst para ir más allá de la teoría crítica. El problema de algunas sociedades es que, según él, no somos autónomos, seguimos normas no justificadas o que se nos impusieron. Es claro que Forst no se queda con ninguna de las 5 posiciones de los abogados. En el fondo, ninguno de ellos conviene o corresponde al minero. Lo anterior deriva de que, en últimas, es el minero el que exige, demanda o pide justicia o justificación. Pero eso no quiere decir que no pueda alguien que le ayude a expresar sus demandas. En la medida en que el representante reconozca que a la base de la justicia está la exigencia de la justicia, puede hacerle justicia al minero. Ahora un pasaje. Su preocupación es, otra vez, que usted será tratado como un mero recipiente de bienes, no como agente de justicia. Esto es, como un sujeto cooperante en la producción de bienes y en las instituciones políticas que supervisan la forma en que se producen y distribuyen los bienes. Hasta ahí el pasaje. Es el minero el que pide justicia. No importa que se soliciten ciertos bienes, no demanda compasión, no pide ayuda humanitaria. Lo que en realidad exige es que se justifique algo. Hay algo que le parece que no está justificado. El minero es actor dentro de esas prácticas de justificación. Lo que en realidad busca es que se le reconozca como individuo de justificación, como ser capaz de exigir y dar razones a los otros. El propósito de Forst es el de buscar un principio para la justicia, pues ese principio no lo eleva hacia un horizonte universal, pero ese principio no lo eleva a un horizonte universal, y por eso no pueden ser los derechos humanos el principio de una institución.
El principio de justificación no es positivo, no hay bienes sustanciales para determinada gente, sino que remite a prácticas y esas prácticas tienen que encontrarse en los contextos. No se trata de hacer una teoría normativa en la cual se defina la justicia y se señala cuáles son los bienes que se deben distribuir, sino que cada orden social determina las prácticas de justificación que cumplen los principios de distribución. 2. El principio de justificación como principio de reflexión. Esta perspectiva de la justicia como justificación es elaborada después en la obra Justificación y Crítica. Allí se considera la idea de una filosofía política reflexiva desde donde se elabora el principio de justificación. El elemento de la política es, según Rainer Forst, las relaciones de justificación presentes en toda comunidad. Esta es una tesis ontológica o, como él dice, filosófico-social. Lo político se entiende, cito a Forst, como la práctica de justificación en la que las personas que están sometidas a determinadas normas o instituciones verifican los fundamentos de validez de ese orden, los rechazan tal vez y los determinan nuevamente modificando al mismo tiempo este orden. Los hombres son siempre participantes de una multiplicidad de prácticas de justificación. Todo lo que pensamos y hacemos tiene lugar en determinados espacios sociales de razón. Hasta ahí el pasaje. Se trata de una mirada del ser humano como sujeto de justificación. Vivimos en espacios sociales que se mantienen vivos, válidos y vigentes gracias al principio de justificación que implica el derecho y el deber de justificar. Es decir, que señala que lo básico de la praxis política es que demandemos y ofrezcamos justificaciones de las normas que articulan nuestra vida en comunidad. Que los seres humanos habiten en espacios sociales no significa que sean sujetos de derechos, ciudadanos reconocidos o receptores a los que el Estado ofrece bienes y demás, sino que son capaces de participar de prácticas de justificación que no están a la base de la manera como una comunidad política funciona y negocia o tramita sus principios vitales. Forst sostiene que desde Platón la filosofía política plantea la pregunta por la legitimidad o por los principios del ejercicio justo del dominio político. ¿Por qué unos mandan y otros no? ¿Y qué legitima a unos a gobernar y obliga a otros a obedecer? La filosofía política intenta responder a este problema de la legitimidad y la soberanía, apelando a una esencia sustantiva del mundo político que puede encontrar en la tradición, en la autoridad divina, en un principio moral superior, en una concepción sustantiva de la vida buena, de la justicia, etc. Trata de fundar sobre ello el poder, la autoridad, el régimen, el gobernante, etc., porque en ello se encarnaría, se respetaría o se pondría en práctica la visión sustantiva de lo político. Con eso se puede ver el desplazamiento que implica la idea de una filosofía política reflexiva. Forst dice que él formula la misma pregunta por la justificación del poder, pero no para responderla acudiendo a un principio anterior que sería básico o último, sino para volverla reflexivamente sobre ella misma. Lo cito. La filosofía política comienza con la pregunta acerca de la justificación, pero una filosofía política crítica y reflexiva se la dirige hacia sí misma. Hasta ahí Forst. El giro reflexivo está en que la filosofía política responde a la pregunta por la justificación legitimando una forma de régimen y Forst quiere retroceder de la respuesta a la pregunta. No responde que justificaría que unos o muchos tengan la autoridad política apelando a un criterio externo que ocuparía el lugar de elemento incondicionado, sino que se queda en el problema de la justificación. La palabra reflexión tiene aquí un sentido casi que especial. Se trata de un giro reflexivo en el sentido de flexionado sobre sí mismo. En últimas, el punto es que el principio reflexivo deja de ser un fundamento metafísico y se convierte en un principio que vuelve permanentemente sobre él mismo. En tanto, lo reflexivo indica que en la vida en comunidad solo hay prácticas de justificación que no se basan en ninguna visión sustantiva de la vida buena, sino en procesos de justificación que a su vez determinan esas prácticas de justificación, como en un bucle o en un círculo, no conduce a ni se apoya en un fundamento último y por tanto es distinguible de todo intento por traer una noción externa y sustantiva de lo que significaría lo político. Las justificaciones, cito a Forst, son la materia de lo político y el derecho a cuestionarlas es el primer derecho político. Hasta ahí el pasaje. El problema de la justificación es que legitimamos una determinada estructura de poder mediante prácticas, pero tales prácticas a su vez tienen que ser justificadas y tales justificaciones se abren siempre en relaciones de justificación.
Esta visión de la política no tiene una base última, un telos definitivo o una esencia que la gobierne, sino que indica la realización y transformación constante de las prácticas de justificación en las que se van negociando y renegociando la estructura social, las instituciones, etc. La reflexión aparece como un intento por apoyar el ejercicio político en prácticas que a su vez requieren ser justificadas y quitarle así una base sustantiva a la praxis política. Define pues una filosofía política que se atiene a una visión de la justificación puramente relacional y no esencialista, que se queda en el problema constante de determinar qué consideramos como una buena justificación. Cuando Forst después considera desde aquí el asunto de los derechos, no se compromete con, por ejemplo, ideas sobre los derechos humanos. Él hace un análisis de los derechos humanos y no es que abandone esta perspectiva, por supuesto, pero lo lee desde el prisma del derecho a la justificación. Los derechos humanos por sí solos no eliminan el aspecto de receptividad y pasividad. Toda la idea de Forst es mostrar que el derecho humano deriva del derecho a la justificación. Forst discute también con una noción de justicia redistributiva según una perspectiva muy básica y radical. Esta asegura que todos deben tener lo mismo, que los bienes sociales se tienen que repartir equitativamente. La injusticia resulta de una repartición desigual de esos bienes. En el fondo, esa no es la experiencia de la justicia. La gente no considera que sea injusto que algo o algún bien esté mal repartido. Lo que molesta no es que haya, por ejemplo, ricos y pobres, o que uno experimente como injusticia la distribución equitativa de los bienes de una sociedad. En cambio, la experiencia de lo injusto resulta del derecho de que los individuos sostienen que sienten que esa distribución se ha hecho sin criterios que ellos mismos hayan aceptado, esto es, se imponen desde fuera. Se siente la injusticia en el momento en que somos desconocidos en nuestra capacidad racional de entender y dar argumentos para participar en esas discusiones. Lo injusto es que se usen criterios desconocidos o que no están convenidos, donde no se tiene en cuenta la participación de los individuos. Se trata del desconocimiento del individuo en su capacidad racional. La racionalidad y el pensamiento son todas nociones que desde la metafísica clásica cayeron del lado del sujeto. La razón, como sabemos, se suele entender como una facultad subjetiva con leyes que un pensar racional debe seguir. No se contradice, es consecuente, sigue la normativa de la lógica y la argumentación. La metafísica moderna subjetivizó estos términos. La razón es algo del sujeto, es un ejercicio de una facultad individual, del pensamiento. El pensamiento es de un individuo. Gadamer desecha la oposición sujeto-objeto, de modo que ya en él hay una reformulación de lo que significa razón y pensamiento. Racionalidad ya no es algo del sujeto, no se encuentra en el pensamiento individual, sino en el todo. Este planteamiento lo puede aceptar Rainer Forst. En efecto, el planteamiento de este último suena al movimiento de la tradición en Gadamer. En efecto, el desenvolvimiento de la tradición no es el de una esencia última o telos definitivo que se estuviera desplegando, sino que su vida consiste en el ejercicio de ir probando, justificando, renegociando y cambiando prejuicios cuando no funcionan. Para Gadamer, la comprensión es la práctica permanente de diálogo con la realidad, en la cual uno va poniendo a prueba sus prejuicios, los modifica y reformula para ajustarlos a las nuevas condiciones, de modo que ella tendría que ver con lo que Forst denomina prácticas de justificación. Así como Forst advierte que la experiencia humana habita en algo que llamamos horizontes de sentido, y que esos horizontes de sentido fijan sus criterios éticos, morales, normativos, etc., mediante prácticas de justificación, así también Gadamer indica que el movimiento de los horizontes de sentido implica una comprensión por la cual reinterpretamos constantemente nuestros prejuicios o los ejes de sentido que articulan nuestro espacio de significación. Detrás de esto solo hay un diálogo que Forst llama prácticas de justificación, por el cual van cambiando las cosas. Ahora bien, al hacer de la comprensión una praxis de justificación y al indicar que hay prácticas de justificación que constituyen ejercicios críticos, pues siempre podemos cuestionar y denunciar las formas de justificación en que vivimos, Forst ayudaría a destacar los aspectos críticos de la comprensión que en Gadamer no son tan evidentes. Justificar es la manera en que podemos denunciar prejuicios que ya no funcionan, y para ello no necesitamos ninguna visión sustantiva de la política, ningún criterio externo de la vida buena, de las necesidades básicas del ser humano, etc. Según Forst, el principio de justificación es descriptivo porque se refiere a las justificaciones reales que se dan en toda sociedad. Determina qué y cómo justificamos, y es normativo porque se refiere a qué relaciones son las que podrían considerarse, a las que no podrían considerarse justificadas.
El asunto es que en medio de lo descriptivo y lo normativo, cito al autor, ingresa la crítica como una tercera esfera exigiendo determinadas relaciones de justificaciones como relaciones de práctica discursiva, hasta el force. La filosofía política reflexiva quiere tener poder de denuncia de ciertas prácticas que se consideran injustas y generar una emancipación respecto a ellas. A Force le sirve a Gadamer para acentuar su carácter crítico, pero bien visto, Gadamer le sirve a Force para entender ontológicamente el modo como tiene lugar ese principio de justificación. La pregunta por la justicia, ontología de Gadamer. La tradición y la razón no se rebajan a estar atravesadas por un absoluto, ni se dejan como un libre y espontáneo movimiento caótico, como una especie de devenir heraclitiano que no tuviera forma. Gadamer, en cambio, identifica una forma excelsa de realización de ese movimiento que no lo cierra ni lo domina, a saber, la pregunta. Con ello no se gobierna el movimiento de lo social, sino que se determina su modo de realización, pero eso no significa dominarlo o predecirlo. El mundo no tiene ser sustancial, sino que es permanente movimiento de sentido que se puede tematizar mediante la noción de pregunta. Force no desarrolla este concepto, pero Gadamer sí lo determina. Me gustaría terminar esta intervención elaborando este asunto. La tradición, según Gadamer, describe comprender como sostenimiento implícito del espacio de sentido en el que siempre estamos. El comprender se encuentra enraizado en el suelo de significaciones que le es propio y del que siempre participa. Tal situación de sentido nunca está quieta, sino que se moviliza permanentemente y su acontecer es jalonado por proyectos de integración en el sentido de que tienen lugar ante circunstancias y eventos cuyos significados no se dejan incorporar en el marco familiar de la comprensión. Interrogación en algo. De nuestra pertenencia a tradiciones hacen parte también aquellos momentos en los que las referencias significativas que las definen se desarticulan. Se trata de aquellas situaciones propias del movimiento vital de toda tradición y que no siempre tienen lugar, en las que un evento inédito o una reconfiguración de las fuerzas de una época quebrantan la continuidad del sentido. Habitar en visiones de mundo que nos reúnen es a la vez enfrentarse a rupturas en la comprensión y a la tarea de reformular las referencias de significación a fin de restaurar la continuidad del espacio agrietado. De estas fracturas resulta no la apertura sin fisuras a un todo de sentido, sino la tensión entre unas referencias de sentido sostenidas y la extrañeza que suscita la nueva situación. El nombre que da Gadamer al momento en el que la interpretación tácita del mundo en la que nos desenvolvemos se quiebra porque lo nuevo no cuadra en el esquema habitual o porque otras visiones posibles del mundo se hacen palpables esa experiencia. Esta describe el momento en que la inercia de los sobreentendidos se rompe. Lo determinante del movimiento de la tradición es la experiencia hermenéutica, que es una apertura de nuestro horizonte de sentido hacia algo que en su alteridad y opacidad nos interpela. Ahora, el momento decisivo de la experiencia y por tanto el movimiento de la tradición es la apertura, que es lo que Force denomina las justificaciones, y según Gadamer, esta tiene la forma de la pregunta. Es aquí donde se pueden aclarar con más precisión lo que significa para Force ese quedarnos en la pregunta, que es la justicia como justificación. Para Gadamer, la pregunta es un rasgo esencial del ser de las cosas. La realidad no es la proposición que subsume un sujeto en un predicado, sino que es una apertura de posibilidades. Es pregunta en cuanto a ruptura que nos obliga a abrirnos a lo otro. Previo al momento en que damos con verdades que toman la forma de proposiciones, hay un preguntar que conduce a tales verdades, una apertura de posibilidades de sentido. La pregunta tiene un valor ontológico superior a la proposición que funge como algo fijo, pues bien vista, una proposición no es el reflejo de un hecho, sino una respuesta a una interrogación que puede volver a ser formulada. Cuando las proposiciones se convierten en preguntas, se reinicia la comprensión, el movimiento del sentido, su acontecer. Cito a Gadamer: solo se entiende un texto en su sentido en la medida en que se gane el horizonte de la pregunta, que como tal necesariamente engloba también otras posibles respuestas. Está en Gadamer. El asunto es que si miramos la estructura lógica de la pregunta entendemos mejor la apertura. Ahí es donde siento que está el aporte de Gadamer.
en ayudar a pensar en esa estructura de la pregunta que implica toda demanda de justicia. En verdad y método leemos. Cito: la apertura en la que se sitúa la esencia de la experiencia es vista lógicamente justo como esa apertura del así o así. Ella tiene la estructura lógica de la pregunta, está ligada. ¿En qué sentido se habla aquí de lo lógico? Lo lógico se entiende hegelianamente. No se trata de la estructura vacía de un pensar al que en un segundo momento le adviniera el contenido, sino de las estructuras mismas de la realidad. La lógica se entiende aquí como la lógica de Hegel, es decir, como una ontología. Describe el ser de la realidad y no la estructura formal de algo al margen de todo contenido. Cuando Gadamer busca una estructura lógica de la apertura y de la pregunta, o para decirlo en palabras de Force, de la justificación, no intenta fijar una figura formal, sino que se trata de determinar el modo como acontece la realidad misma, que es como apertura o pregunta. Que el sentido acontezca y fluya, que no existan esencias fijas que fundamenten y den solidez a la realidad, no significa dar vía libre a un relativismo radical. Gadamer asegura que el ser de la realidad, es decir, la apertura, o mejor, la pregunta, no es azarosa, sino que tiene una estructura que podemos captar. En su análisis de la pregunta advierte que es esencial a toda pregunta el que tenga un cierto sentido. Cito a Gadamer: sentido quiere decir sentido de una orientación, un ritmo. El sentido de la pregunta es inmediatamente la única dirección que puede adoptar la respuesta, en la medida en que quiera ser adecuada con sentido. Con la pregunta, lo preguntado es colocado bajo una determinada perspectiva, hasta ahí. La expresión sentido no apunta aquí al significado del significante, por supuesto, ni a que la pregunta tenga sentido si igual una referencia con un mundo que se encuentre frente a ella. En cambio, este término describe el hecho de que una genuina pregunta ofrece una dirección, una orientación. El sentido es casi geográfico, pues nos da unas coordenadas. No es que las preguntas tengan sentido porque de antemano apunten a un referente concreto, sino que la pregunta real da una pista sobre por dónde debemos buscar su respuesta. Las preguntas sin sentido son precisamente las que no van en esta dirección, no orientan, no guían, y por ello no son reales. Son preguntas que no abren sentido porque no indican hacia dónde debemos ir. La cuestión, por ejemplo, acerca de si un rectángulo está triste o contento, si bien en un extraño caso puede abrir sentido, lo usual es que no lo haga, que no dé ninguna orientación. La apertura de la pregunta no conduce a un vacío infinito, sino que tiene sus límites. En ella está contenida una orientación determinada por el horizonte de la pregunta. Una pregunta que no tenga horizonte cae en el vacío. Solo hay pregunta cuando la fluida indeterminación de la dirección a la que se apunta se convierte en un así o así, dice Gadamer, sobre azul. Formular una pregunta implica su apertura, pero también su limitación. Hasta llegar. La pregunta parte siempre de supuestos que se dan por entendidos. Sí, por el motivo que sea, en un acontecimiento las instituciones que configuran una forma política se muestran como insuficientes y se abren como pregunta. En tal apertura podemos reconocer una infinidad de supuestos: las instituciones, el Estado, nociones de derecho, de vida en comunidad, de justicia, hábitos, electos. Los órdenes sociales solo se abren como pregunta dentro de un horizonte común. La pregunta tiene lugar desde unas orientaciones compartidas que permiten poner en juego determinados referentes de sentido. Si no fuera así, la pregunta no sorprendería, sería un sinsentido. Una situación de pregunta que quiera arrasar con todo el horizonte no nos deja en lo abierto, pues preguntar es situarse en unas coordenadas de sentido y dejar otras abiertas. Esto contrasta con algunas teorías contemporáneas del acontecimiento que consideran que una situación de apertura es de plena fractura. Algo inédito tiene lugar y no se deja de integrar en el horizonte. Cito a Gadamer: allí donde la vida se transforma tempestuosamente como en los tiempos revolucionarios, se mantiene lejos del presunto cambio, más legado antiguo que lo que nadie cree, y este se integra con lo nuevo en una nueva figura de validez. Por más novedosa que sea una situación, en ella nos orientamos desde ciertas referencias que quedan en pie. Si no fuera así, ni siquiera habría algo como un acontecimiento, pues lo nuevo no entraría en el campo de lo visible y comprensible. El momento en el que lo otro pone en evidencia la insuficiencia de la visión del mundo hasta ahora aceptada y hace necesario reconfigurar nuestras interpretaciones de las cosas, es decir, integrar esa realidad que se resiste a los significados usuales en un espacio de sentido reconstituido. Ese momento, digo,
tiene la forma de la pregunta que, por el hecho de estar planteada con sentido, nos permite mediar entre la situación de confusión y extrañeza y la restauración de un sentido común y compartido. Como la tradición no se abre de manera caprichosa o arbitraria, sino a modo de pregunta, podemos franquear el umbral que va desde lo ajeno que nos resulta incomprensible hasta la claridad de lo familiar y compartido. El quiebre de la tradición es solo una etapa transitoria que se comprende e integra lo extraño en un espacio de sentido reconfigurado. El enigma del acontecer de la tradición, por el cual dotamos de sentido a lo que inicialmente se manifiesta como ajeno, está en que la apertura tiene la forma de la pregunta, que es la posibilidad de ampliar el espacio de lo comprendido al dar sentido desde lo consabido a lo que en principio solo se vislumbra en la penumbra. La exigencia de justificaciones como pregunta muestra que el acontecer se efectúa no en rupturas radicales del sentido, sino mediante preguntas que son como un lugar de tránsito, pues plantean la continuidad entre un sentido instaurado y otro que busca abrirse paso. La pregunta se halla en una posición intermedia y en ella se encuentra la lógica del movimiento del sentido. Como la ruptura de la continuidad del sentido tiene la forma de una pregunta, no nos quedamos a ciegas frente al otro que comparece, sino que la fractura abre al mismo tiempo un horizonte de sentido que deja entrever nuevas formas de significación. La pregunta se ubica en un fin, en el punto intermedio entre lo instaurado y la renovación del sentido, entre el agotamiento de una manera de ver las cosas y el surgimiento de una nueva forma de asumirlas. Con ello no se produce el camino de la exigencia de justificaciones, ni se lo refiere a leyes, sino que se pone en manifiesto de modo que se articula. En otra formulación, damos con cierta estructura a la justificación que sin embargo la deja abierta. Nuestro diálogo con la tradición no funciona de cualquier manera, no es caótico, pero tampoco tiene leyes fijas. La demanda de justicia o de justificación, no es unidireccional y sin embargo no tiene lugar sin ninguna lógica. Con Gadamer podemos decir que su movimiento se efectúa al interior de una lógica de preguntas y respuestas. Cuando Gadamer y Ford señalan que las instituciones acontecen o que se abren mediante exigencias de justificación, no cae en una posición irracional en la que se pueda pensar el ser de la realidad, en la que no se pueda pensar en el ser de la realidad, porque como pura contingencia y azar sea una dimensión inefable e inaccesible al pensar. Hay ejes que estructuran ese movimiento. Este no está atravesado por un absoluto, no es un acaecer caótico y sin forma, sino que se realiza según la lógica de la pregunta que no lo cierra ni lo domina. En últimas, con esto se supera la clásica oposición metafísica entre objetivismo y relativismo, la falsa dicotomía entre una verdad objetiva y el relativismo. No hay un camino único por el que discurriría la dinámica de la justificación, pero tampoco se da el puro azar en ese devenir. La productividad del sentido no es un acontecer arbitrario que produciría acontecimientos inéditos e inimaginables, sino que está condicionado por posibilidades dentro de los horizontes de sentido. En resumen, el principio de justificación no se efectúa caprichosa o arbitrariamente, sino que tiene una estructura. Que tenga una lógica o estructura no significa que a él subyazca una ley inobservable de un telos, como ya se dijo. Su estructura es la de la pregunta, y con ella se pone de manifiesto que el sentido no vive en lo puramente familiar ni en lo meramente extraño, sino que está constituido por un movimiento permanente que a la vez implica una fractura con lo establecido, deja de entrever en la penumbra nuevas formas de significación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Entonces abrimos en este momento una ronda de preguntas. Si alguien tiene un comentario que se va. Bien, Fernando, dos preguntas. O sea, si entiendo bien, el propósito es como hacer ahí un diálogo entre la propuesta de Force y la propuesta de Gadamer, ¿no? Diría como una especie de diálogo entre hermenéutica y teoría crítica, ¿no? Donde uno ve que, digamos, esta propuesta crítica tiene ya un lado contextual, ¿no? Donde lo que hay son diferentes formas de justificación de las normas o las conductas
morales, ¿cierto? Que entonces usted quiere además sustentar como hermenéuticamente diciendo este principio de justificación no sale de manera azarosa, sino hay todo un movimiento de la tradición detrás y una lógica de pregunta y respuesta. Mi pregunta es la siguiente, y es que, digamos, a pesar de esa fundamentación hermenéutica de los principios de justificación, si se quiere, me sigue pareciendo que la propuesta de Fortz puede caer en una especie de relativismo. Quiero decir, los principios de justificación siguen siendo muy contextuales, por más que en cada contexto esté justificado. Y eso, digamos, puede ser problemático. Uno puede imaginar sociedades donde, qué sé yo, para poner algo claro, en algunas sociedades musulmanas las mujeres pueden considerar justificado su papel subordinado en la sociedad y no ven allí ningún problema, y eso no se sienten, digamos, tratadas injustamente porque pues, se considerarían como que han logrado su reconocimiento como sujetos de justificación, aunque desde otra perspectiva uno diría, no, hay algo injusto profundamente en eso. ¿Cómo podría uno como tratar de matizar eso? Y por otro lado, sí quisiera como si puede un poco llevar esto hacia el tema de la justicia transicional que vaya como faltando. Sí, Fernando responde y pasamos a las preguntas. Gracias, Luis Eduardo. Empiezo por la última, un poco. Hay algo que me parece, ayer lo comentábamos, genial que logra Gadamer, y es llevar un análisis puramente metodológico, por ejemplo, de las ciencias del espíritu, a la ontología, y al hacerlo, reelaborar la ontología, o sea, Heidegger, digamos, lo que hace en verdad y método, lleva los problemas de la hermenéutica decimonónica a la ontología, termina rebarajando la ontología y a la vez termina reconsiderando o replanteando las ciencias del espíritu. Después de él, pues las ciencias del espíritu no hacen lo mismo. Creo que, claro, eso se logra, o sea, hay que hacer como otra vez un camino de ir de los fenómenos a una ontología y llevar nuevamente esa ontología a análisis más concretos. Digamos un poco lo que otra vez hace Gadamer, me parece muy bien logrado eso que hace en verdad y método. Entonces, digamos, para el último asunto, está un punto de desarrollo, o sea, hay que aterrizar esto y volverlo más concreto con la justicia transicional. O sea, ¿cómo queda esa estructura ontológica de la pregunta y la respuesta? Cuando uno, pues digamos, cuando uno se mete a hacer, en la hermenéutica usted muy rápido se va a preguntar por el ser de la existencia, el ser, la pregunta por el ser, ni siquiera la existencia, el ser, ¿no? De Heidegger, entonces usted cómo lo vuelve en concreto. Yo lo que creo es que habría que mirar, para pensar la justicia en particular y la justicia transicional aún más en particular, es como definir esa región de la existencia o del comprender, ¿no? Me parece, por también lo que he escuchado aquí en el evento, en todo caso habría que preguntarse cómo opera la lógica de la respuesta, de pregunta y respuesta, por ejemplo, en el derecho y en la demanda de justicia, ¿no? Que no es lo mismo, claro, Gadamer deja la cosa como muy general, y una cosa que uno tiene que hacer es mirarlo en regiones de la realidad, en distintos momentos de la realidad. Una cosa es el modo como cambia una familia, o como cambian las instituciones familiares. Otra cosa es el modo como cambian las instituciones de la economía, por ejemplo. Y otra cosa es el modo como eso se da en el ámbito de la justicia. Creo yo que, no sé, o sea, diría que en el ámbito de la justicia transicional es propiamente el del preguntar nuevamente por el derecho y por la instauración del derecho, ¿no? Y propiamente por lo que ahora, con recurso a Hegel, llamamos el acto del legislador, ¿no? El instaurar lo que se pone como ley, ¿no? Pero claro, eso es una región de la experiencia, que Gadamer no toca, ¿no?
Habría que preguntar entonces por cómo funciona la lógica de pregunta y respuesta en el ámbito, por ejemplo, de la legislación, ¿no? Creo yo que Hegel ofrece como más pistas que Gadamer. O sea, digamos, es claro, digamos, en lo que Hegel denomina justicia, que la justicia, digamos, la ley no está para estarse preguntando a toda hora. O sea, sí puede cambiar y tiene aplicación, sí, pero la ley existe, hay una existencia de la ley. Claro, pero la ley es, como él lo señala Jeske Setz, no es puesta. Y hay momentos en los que las sociedades mismas se vuelven legisladoras, ¿no? Un ejemplo inmediato, ¿no? Si Peña sigue siendo el rector de la Universidad Nacional, pues sigue siendo legislador y punto, y sigue emitiendo actos administrativos. No sé si legislador, pero sigue en la rectoría de la Universidad Nacional, sigue emitiendo actos administrativos que hay que cumplir a menos que la comunidad universitaria sea legislador y vuelva a legislar sobre el rector. Mientras tanto, está la ley, existe, digamos. Otra vez eso creo que sería como una región o un ámbito de la realidad que habría que preguntar el modo como funciona esta lógica ontológica de pregunta y respuesta que tiene un modo de realización particular. Eso por lo último. Con respecto a lo anterior, a la pregunta, la primera, o sea, es que hay un problema, y es que, o sea, en el fondo, a un individuo le tiene que parecer que algo es injusto. O sea, usted objetivamente no le puede decir, no, pues usted está en esta injusticia. Si a uno le dicen como que objetivamente usted está en esa injusticia y si uno no la ve, pues seguramente diría, pues no sería una pregunta. No, porque yo tengo la convicción de que las cosas funcionan, ¿no? A menos que usted sea capaz de retrocederlo a la pregunta, ¿no? Pero tiene que ser una pregunta que esa misma persona se haga. O sea, porque es que el problema de la alteridad con la hermenéutica es que y no la hermenéutica, la justicia, es que la alteridad se afirma. O sea, usted a la alteridad se afirma en el sentido de que se reclama a sí misma. Si para mí no es una pregunta, pues no lo es, digamos, como si pasa como con cualquier otro fenómeno hermenéutico que usted puede enriquecer, digamos. Pero el otro no. El otro se afirma, y si a mí no me parece inquietante lo que usted me dice, pues no me parece, ¿no? O sea, es el ámbito de la realidad que implica el otro, que no basta con que usted gane comprensión sobre él y que le dé comprensión, porque si él no la acepta no hay comprensión, no hay enriquecimiento. Uno podría decir, pues peor por él, porque no gana mundo, ¿no? Pero pues también esa es su exigencia, digamos, es lo que demanda la alteridad, ¿no? Entonces, digamos, la apuesta gadameriana, creo yo, y también de este autor Rainer Forst, bueno, y eso no es contextualista. O sea, las sociedades viven en realidades que en algún momento pueden convertirse en inquietantes, ¿no? Ahora, tampoco es universalista, digamos, en el derecho, en el sentido de una moral universal, de derechos universales o algo así, pero sin embargo es un principio. O sea, es, como dice este señor Forst, es una tesis ontológico-social, ¿no? Pero en últimas es la apuesta porque, claro, si a usted le parece que, no sé, bueno, es tan lejos, ¿no? Suacha, que los niños trabajen en ladrilleras y no vayan a estudiar. Claro, está el sistema de derechos y demás, pero tiene que haber el sentimiento, o sea, que esa gente demande justicia, las víctimas del conflicto armado. O sea, tiene que haber el sentimiento de que algo me toca a mí, de que yo siento que es, no, pero pues en esta, por ejemplo, no sé, esas atrocidades del señor Giraldo en el norte del país, pues la gente tiene que sentir que hay algo injusto en que este señor abusara de las niñas en toda una región grandísima del país para que se reclame justicia. Y otra vez creo que eso es algo que uno no le puede quitar al individuo, digamos, en objetividades del derecho, en imposiciones del derecho. O sea, la injusticia tiene que ser algo que usted debe sentir y que usted tiene que reclamar. Y creo yo otra vez que por eso acertadamente Hegel pone el problema de la justicia en el ámbito de la sociedad civil. La demanda de justicia implica que usted no se siente en el todo, ¿no? Y que no se siente con el otro, y que usted reclama en el otro, ¿no? Y no en el Estado, en lo que Hegel denomina Estado. Eso podría decir. ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces pregunto yo. Bueno, yo, Fernando, tengo una pregunta.
frente a lo siguiente. En un punto, aunque bueno, usted me corrige, esta sería una primera pregunta, ¿hasta qué punto esta idea de la praxis de justificación bebe, digamos, como de la teoría de la deliberación habermasiana? A propósito que Habermas se acaba de morir cuando empezaba. Y me suena parecido, no estoy diciendo que sea lo mismo, sino que tiene un fondito común. Y ese fondito común es, claro, si retrotraemos esto, por ejemplo, el debate entre Rawls y Habermas, entre una concepción sustantiva y procedimental de la justicia. Entonces, claro, Rawls es sustantiva porque es, bueno, hay unos principios de la justicia que se encuentran, digamos, a través de la reflexión filosófica que hace Rawls, el pleno de la ignorancia y todo eso, y justicia son estos dos principios, de la libertad y de la equidad democrática en cierta relación jerárquica. Y Habermas le dice, no. La justicia es que la gente discutiendo democráticamente decida qué es la justicia. Entonces por eso no es sustantivo, sino un procedimiento que es la discusión y el resultado de la discusión es la justicia, siempre y cuando la justicia siempre y cuando la discusión sea incluyente. Entonces, bueno, me parece que esta idea de que no hay como principio, sino una praxis de la justificación, que no hay conceptos que se puedan fijar de la justicia, sino que el resultado de la deliberación y del diálogo, pues creo que ahí hay como una continuidad entre Habermas y Faust, es decir, que son lo mismo, ¿no? Esta idea de como es un hacer y no un contenido. Claro, pero el problema acá es que en un punto me parece que Habermas tiene como un círculo vicioso y me parece que en Faust podría darse lo mismo. El círculo vicioso de Habermas es que, claro, dice la justicia es el resultado de la discusión siempre y cuando la discusión sea influyente. Pero claro, hay unas condiciones que tiene que cumplir la sociedad, dice Habermas, para que la discusión sea influyente. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues que no haya como diferencias socioeconómicas o de poder o incluso raciales y de otro tipo que impidan que cierta gente o no pueda participar o que cuando hable no sea tomada en serio en el debate, que es digamos algo que pasa en Colombia. Si va alguien del Chocó a hablar, sí, obviamente en teoría puede ir al Parlamento, pero su voz no va a ser tan tomada en serio como la de un economista de acá de la Universidad de los Andes. Cualquier profesor de acá blanco, ¿no?, que estudió en Estados Unidos, en Europa, la voz de él, sí, ese sí tiene argumentos y el otro está haciendo patria. Entonces, claro, desde esa diferencia, digamos, pues, de socioeconómica, de poder, pues se afecta a la deliberación es totalmente incluyente. Y el círculo vicioso que yo le veo a Habermas es que al final parece muy difícil que la deliberación pueda crear las condiciones para que la deliberación sea igualitaria e incluyente. ¿Sí? Porque si la deliberación está viciada por esas condiciones estructurales de desigualdad extrema, como la deliberación produce resultados justos, ¿sí?, ahí está como el problema. Y veo un poco eso en Faust y quería hacerle esa pregunta y la conecto con otra tercera que tendría que ver con la hermenéutica, es frente a esta distinción entre agente de justicia y el recipiente o receptor de bienes. Entonces, claro, yo entiendo la distinción en el sentido de, ok, el receptor de bienes no tiene agencia, es como pasivo, ¿no? Claro, puede volverse como un objeto de una demanda de justicia ajena, que era un poco como lo que ahorita usted le respondía a Luis Eduardo. Entonces llega la mujer francesa y dice, no, el velo es opresivo, entonces quitémoslo, cuando las mujeres musulmanas de pronto piensan otra cosa. Entonces, claro, hay un problema. Yo entiendo la distinción, pero por el otro lado me pregunto si para ser tomado también como un agente de justicia para que ese reclamo o esa praxis de justificación sea medianamente igualitaria, usted no tiene que tener ciertos bienes o ciertos derechos. Y ahí habría como una idea de, como de un receptor de bienes de segundo orden para que pueda participar de la praxis de la justificación. Si yo no tengo libertad de expresión, por ejemplo, si hablo y me matan, por decirlo, ¿no? Si mi palabra no es tomada en serio, si no aparezco para los demás como persona, todo esto pues dañaría como ese intercambio de razón.
Entonces habría como ciertas condiciones materiales y jurídicas para que ese intercambio de justificaciones pues sea como más o menos sí, participativo, igualitario, ¿no? Entonces esa es la pregunta y no sé, lo conecto con otra cosa y es, sí, como usted cómo veía eso en la hermenéutica, ¿no? En lugar de conflicto. Sí, claro, al principio en Gadamer todo es diálogo, pero desde la orilla en la que yo estoy preguntando, pienso que también puede tiene que haber ciertas condiciones también para que haya diálogo, condiciones materiales. Sí, o sea, sí, la tradición y todo eso, pero pues sí, una persona del Pacífico no es tomada como persona y no tiene acceso, digamos, a los médicos de la palabra y todo eso, pues como que el movimiento de la tradición se decanta siempre como a favor de ciertos grupos, entonces hay algo como, sí, un poco como extralenguaje, pues digamos que aquí estoy como develando un prejuicio, si usted quiere, materialista, como hay algo como extralenguaje, como si me cabía la importancia del lenguaje, que condiciona, en un punto también direcciona las formas de intercambio del lenguaje. O sea, estoy como reaccionaría, digamos, a mi prejuicio materialista desde el Forrest y Gadamer. Esa es como una pregunta. Gracias, Fernando. En ambos casos es como, digamos, como que para usted exigir derecho de justificación, es decir, para que usted pueda pedir derechos, usted ya tiene que, o sea, lo que prima, en lo que entiendo la pregunta de Andrés, es que usted tiene que tener bienes para pedir derecho, ¿no? De alguna manera. Sí. O sea, que usted antes de, o sea, eso que hace Forst de decir, no, pero pues es que el individuo no es un receptor de bienes, pues usted lo que diría es como, no, pero es que antes de que usted tenga un sentimiento de injusticia tiene que tener bienes, ¿no? Un poco el punto de él es ese. Y creo que es acertado. O sea, no es que los bienes sean secundarios, sino que lo que hay que retener es que las demandas de bienes parten del hecho de que a usted le parece que lo que sea un bien, que además las nociones de bienes pueden ser múltiples, ¿no? O sea, reconocimiento, estatus, ¿no? ¿Por qué el profesor de los Andes es reconocido y no que no tiene que ver solamente con bienes económicos, digamos capital intelectual, que se valora el capital intelectual que aparece acá y no un capital intelectual de otro individuo? O sea, eso también podría ser un bien. Entonces, o sea, bienes, usted puede decir, hay muchos tipos de bienes, no solo materiales, ¿no? Intelectuales, culturales, sociales, de muchas naturalezas, pero si usted, pero el punto no es decir, no es que no se repartir, o sea, usted ponerse de acuerdo acerca de cuáles son los bienes, por ejemplo, para que un individuo pida justicia, eso ya sería un problema grandísimo. ¿Cuál es el bien que se necesita o cuáles son los bienes que se necesitan? Y un poco lo que hace en este análisis, digamos, y con esto también voy respondiendo a la primera pregunta, yo sé claramente él tiene algo de Habermas, fue estudiante de Habermas. Pero de entrada, digamos, la acusación que se le hace a Habermas, digamos que es cierta, que Gadamer mismo le hizo, que es cierta, pues la acción comunicativa es contraintuitiva. O sea, la acción comunicativa no se basa en la experiencia, ¿no? En la experiencia, ¿por qué? Porque pues, requiere, o sea, dame tu argumento. Eso es una forma además muy propia de una manera de hacer experiencia, de hablar. Dame tu argumento, yo te doy mi argumento, yo acepto el tuyo o tú aceptas el mío, o lo ponemos en discusión y miramos en algún momento nuestra argumentación puede reelaborar lo que Habermas denomina el mundo de la vida y instauramos otra manera de entender el mundo de la vida, con otra moral, otra manera de entender el mundo objetivo y otra manera de entendernos a nosotros mismos. Sí, pero eso es una manera de tener lugar la comunicación que no es el modo como es la como es, bueno, Gadamer no habla de comunicación sino de diálogo, ¿no? El vocabulario de Forst es decir, no, pero lo que hay es prácticas. Y prácticas no tienen que ver solamente con, o sea, digamos, eso que se puede decir de Habermas, que la cosa es como contraintuitiva, ¿no? O sea, para usted ser un sujeto de comunicación tiene que ser de Centro Europa, tener por lo menos un magíster y su vida económica más o menos estable para irse y salir, sacar un día, medio día a la semana a la divulgación pública. Pues, digamos, esa acusación que me parece que es cierta. Creo yo que Forst la esquiva diciendo no, porque finalmente
primero la comunicación, no se trata de comunicación, no se trata de un foro deliberativo, sino que la gente tiene prácticas por las cuales ya no le parece algo, ¿no? Y entonces, sí, la gente del sur del país por sus prácticas ya no aceptan ciertas maneras de entender la política en Colombia, o por lo menos Colombia, la gente no vota por ciertas posiciones políticas. Y ahora, otra vez, lo que cambia en la gente es algo que puede ser que no sea claramente tematizado. O sea, no tiene que ver con la racionalidad comunicativa de la persona, sino con un sentimiento, ¿no? Ahora, y me parece que ese es el recurso bonito de Ford, decir, y sin embargo la gente, por más que no lo pueda decir, no se puede decir, yo acudo a la moral, acudo a la caridad, acudo a la justicia transicional, armemos una justicia alternativa, por más que lo pueda decir, sin embargo usted le puede dar expresión a eso. Claro, eso le da la filosofía, digamos, no solo la filosofía, pero digamos un juez, ¿no? Eso haría, darle expresión a un sentimiento de injusticia. Eso por un lado, o sea, digamos otra vez ese recurso a la experiencia me parece que evita ese problema de que caía Habermas. Ahora, es cierto que yo quiero, en algún momento seguramente, seguramente Ford no estaría de acuerdo, no importa. Digamos, lo que quisiera encontrar es como que me parece que da como un buen recurso fenomenológico para llegar al problema, a un problema ontológico que Gadamer ve, que es el teatro, la apuesta, se podría decir. Creo que ya estamos sobre el tiempo, entonces vamos a hacer una pausa, 15 minutos, ¿cierto? Entonces muchas gracias de nuevo, Fernando. Entonces hacemos una pausa, otro aplauso para Fernando. Hacemos una pausa y volvemos faltando un cuarto para las 4.